La serpiente en la botella. Era una tarde típica de verano en el interior de Jalisco, donde el sol bravo convertía el aire en una masa densa y sofocante. Corría el año 1989 y en el pequeño pueblo de San Cipriano, tres chamacos caminaban por la terracería que conectaba el centro del pueblo con las haciendas más lejanas. El calor era tan canijo que hasta los perros callejeros buscaban refugio bajo los escasos pirules que resistían la sequía. Santiago, de apenas 12 años, lideraba el pequeño grupo. Sus cabellos güeros, descoloridos por el sol, contrastaban con la piel bronceada de quien pasaba los días jugando al aire libre. A su lado caminaba Mateo, su primo de 11 años, un chico flacucho pero avispado, siempre con una sonrisa traviesa en el rostro. Y completando el trío estaba Leo, el más chico, con apenas 10 años, pero compensaba la diferencia de edad con una valentía que a veces rayaba en la imprudencia. Los tres regresaban de otra de sus aventuras por los alrededores del pueblo. Habían pasado la mañana explorando una vieja presa que se había secado durante el estiaje, buscando tesoros enterrados en el lodo reseco. Como siempre ocurría en estas expediciones, volvían con las manos vacías, pero con la cabeza llena de nuevas ideas para la próxima aventura. El camino estaba prácticamente desierto a esa hora del día. Apenas algunas carretas tiradas por burros pasaban de vez en cuando, levantando nubes de polvo rojizo que se pegaban a la piel sudada de los niños. El único sonido constante era el canto monótono de las chicharras, que parecía intensificar aún más la sensación de calor. Fue entonces cuando Santiago se detuvo en seco, haciendo que los otros dos chocaran con él. «¡Órale, miren!», susurró, apuntando a un montón de piedras a la orilla del camino. En medio de las piedras, enroscada e inmóvil, había una serpiente. No era muy grande, tal vez de 1,5 metros de largo, con escamas marrones y amarillentas que brillaban bajo el sol. Al principio los niños pensaron que estaba muerta, pero pronto notaron el movimiento casi imperceptible de su respiración. «Está viva», murmuró Mateo, dando un paso atrás por instinto. «Es una cascabel», dijo Santiago, que siempre se jactaba de conocer a todos los animales de la región. «Mi papá ya ha matado varias de estas en la hacienda». Leo, el más chico, pero también el más curioso, se acercó unos pasos. «¿Estará dormida?» «Las víboras no duermen como nosotros», explicó Santiago. «Debe de estar protegiéndose del sol, por eso está ahí entre las piedras». Los tres se quedaron observando al animal por algunos minutos. La serpiente permanecía inmóvil, solo con la lengua bífida saliendo ocasionalmente de la boca para captar los olores del aire. Sus ojos pequeños y negros parecían estar siempre vigilantes, incluso en su aparente letargo. Fue a Mateo a quien se le ocurrió la idea que lo cambiaría todo. «¿Saben qué estaría chido?», dijo con ese tono de quien está tramando alguna travesura. «Podríamos atraparla». «¿Atraparla?», Santiago frunció el ceño. «¿Para qué?». «Para enseñársela a todos en la escuela. Imagínense la cara de la banda cuando lleguemos con una víbora viva». La idea era tentadora, pero también aterradora. Santiago, siendo el mayor y teóricamente el más responsable, dudó. «Es muy peligroso», dijo. «¿Y si muerde alguno de nosotros?» «Ah, ¿qué va a ser fácil?», insistió Mateo. «Nomás ocupamos encontrar algo para meterla». Fue entonces cuando Leo señaló al otro lado del camino. «Miren allí». Al otro lado del camino, medio enterrada en la arena, había una botella de plástico de 2 litros, de esas de refresco. Probablemente la había arrojado algún trailero y el sol y la lluvia de los últimos meses habían descolorido la etiqueta hasta hacerla casi irreconocible. «Perfecto», dijo Mateo, recorriendo a recoger la botella. Estaba vacía y sorprendentemente en buen estado. La tapa estaba bien apretada y no tenía agujeros ni grietas. Santiago todavía estaba reacio. «No sé, güey. ¿Y si no cabe?» «Claro que cabe», aseguró Mateo, midiendo mentalmente el tamaño de la serpiente y el diámetro de la botella. «Las víboras son flexibles. Mi abuelo siempre dice que una víbora entra en cualquier agujero». El plan estaba trazado. Santiago se encargaría de distraer a la serpiente golpeando con una vara larga que encontraron a un lado del camino. Mateo sostendría la botella, posicionándola estratégicamente, y Leo sería el responsable de empujar a la serpiente en la dirección correcta, cuando llegara el momento. El primer desafío era hacer que la serpiente se moviera. Santiago comenzó a pincharla suavemente con la vara, teniendo cuidado de mantenerse siempre a una distancia segura. Al principio el animal no reaccionó, pero después de unos toques más insistentes, comenzó a agitarse, levantando la cabeza y mostrando una postura defensiva. Su cola empezó a vibrar, produciendo el inconfundible sonido del cascabel. «¡Ahora!», gritó Mateo, colocando la boca de la botella en dirección a la serpiente.
Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de suerte, habilidad y pura adrenalina. La serpiente, tratando de escapar de los pinchazos de Santiago, se deslizó rápidamente en la dirección que los niños habían previsto. Con un movimiento ágil, se metió parcialmente en la botella, quizás pensando que era un escondite seguro. «¡Lo logramos!», gritó Leo, empujando la parte trasera de la serpiente que aún estaba fuera. Mateo rápidamente tapó la botella y los tres retrocedieron unos pasos, observando su captura con una mezcla de orgullo y aprensión. Dentro de la botella transparente, la serpiente se retorcía claramente agitada por la situación. Sus movimientos y el sonido del cascabel producían un ruido ahogado contra las paredes de plástico. «¿Y ahora qué?», preguntó Leo. Santiago tomó la botella y la examinó más de cerca. «Vámonos a la casa. Mañana se la enseñamos a toda la banda en la escuela». El camino de regreso al pueblo fue una celebración silenciosa. Los tres se turnaban para cargar la botella, observando fascinados cómo la serpiente intentaba encontrar una posición cómoda en el espacio reducido. Ocasionalmente, golpeaba la cabeza contra la tapa como si probara la resistencia de su prisión. Cuando llegaron al pueblo, ya era el final de la tarde. Las calles comenzaban a tener más movimiento con la gente que regresaba del trabajo y los comerciantes preparándose para cerrar sus tiendas. Los niños sabían que debían ser discretos. No sería bueno que algún adulto viera lo que habían hecho. Santiago vivía en una casa sencilla en el centro del pueblo, con un pequeño patio trasero. Sus padres trabajaban hasta tarde, así que estaba seguro de que llegaría a casa antes que ellos. Era el puesto perfecto para esconder la serpiente hasta el día siguiente. «¿Dónde la vamos a poner?», preguntó Mateo, mientras entraban por el portón trasero. Santiago miró alrededor. El patio tenía algunos árboles frutales, un pequeño gallinero y un cuartito que servía como bodega. Ahí guardaba sus herramientas, juguetes viejos y otros tesoros de niño. Santiago encontró un rincón oscuro entre dos cajas de cartón y colocó la botella allí, en posición vertical. «Mañana temprano la agarramos y la llevamos a la escuela», dijo, observando por última vez a la serpiente a través del plástico transparente. El animal parecía haberse calmado un poco, enroscado en el fondo de la botella. «¿Crees que vaya a estar bien?», preguntó Leo, con un dejo de preocupación en la voz. «Claro que sí», respondió Mateo. «Es solo por una noche». Los tres se despidieron con la emoción de quien tiene algo especial que mostrar al día siguiente. Cada uno se fue a su casa, pero ninguno pudo pensar en otra cosa durante la cena. Santiago apenas pudo prestar atención a la conversación de sus padres sobre los problemas de la sequía y los precios del mercado. Esa noche, soñó con serpientes. Soñó que la botella se multiplicaba en cientos de botellas, todas con serpientes diferentes dentro. Se despertó 2 veces con la extraña sensación de que había olvidado algo importante, pero siempre volvía a dormirse pensando en la cara de sorpresa de sus compañeros de la escuela. La mañana siguiente amaneció aún más calurosa que la anterior. Santiago se despertó temprano, antes de que sonara el despertador. Se dio un baño rápido, comió un pan con mantequilla que su madre había dejado en la mesa y corrió al patio. Mateo y Leo ya estaban allí, esperando recargados en la cerca. «Y bien, vamos a ver a nuestra víbora», dijo Mateo, frotándose las manos con emoción. Santiago abrió la puerta del cuartito y... nada. El lugar estaba vacío. «¿Dónde la pusiste?», preguntó Leo, mirando a su alrededor. «Aquí», señaló Santiago el espacio entre las cajas. «Estoy seguro de que fue aquí». Los tres buscaron en todos los rincones de la pequeña bodega. Voltearon cajas, apartaron herramientas, miraron debajo de cada objeto. No había ni rastro de la botella con la serpiente. «¿Será que alguien se la llevó?», sugirió Mateo. «¿Quién iba a querer una víbora?». Santiago estaba confundido y frustrado. Fue entonces cuando Leo la encontró. La botella estaba allí, en el mismo lugar donde Santiago la había colocado la noche anterior, pero caída de lado, entre 2 cajas más grandes que se habían movido durante la noche. El movimiento debió ser causado por algún animal pequeño, tal vez un gato o un ratón, que tropezó con las cajas. «Aquí está», gritó Leo, recogiendo la botella. Pero cuando la levantó, todos se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. La botella estaba muy ligera, demasiado ligera. Santiago tomó la botella de las manos de Leo y la examinó con cuidado. La tapa estaba ligeramente floja, no completamente abierta, pero la suficientemente suelta para... «Se escapó», murmuró. Los tres se quedaron en silencio por un momento, procesando la información. La serpiente había logrado aflojar la tapa durante la noche y había escapado. Podía estar en cualquier lugar ahora, en el patio, dentro de la casa, o quién sabe si ya se había ido lejos. «Mis papás me van a matar si se enteran», dijo Santiago con la voz temblorosa. «Cálmate», dijo Mateo, tratando de parecer más valiente de lo que realmente estaba. «Seguro ya se fue. A las víboras no les gusta estar cerca de las casas con gente».
¿Estás seguro?, preguntó Leo. Claro que sí, respondió Mateo, aunque no tenía ninguna certeza. Buscaron a la serpiente durante casi una hora, registrando cada rincón del patio, mirando debajo de cada piedra, cada maceta, cada posible escondite. No encontraron ni rastro de ella. Finalmente decidieron que la serpiente realmente se había ido. Era la única explicación que tenía sentido y que no los dejaba completamente aterrorizados. Santiago guardó la botella vacía en el cuartito, en el mismo lugar donde la había colocado la noche anterior, y los tres se fueron a la escuela prometiendo no volver a hablar del asunto. Pero la vida tiene una forma peculiar de seguir su curso, y a veces lo que pensamos que ha sido olvidado permanece solo adormecido, esperando el momento adecuado para volver a la superficie. Pasaron los meses. El verano dio paso a un breve invierno que a su vez cedió el paso a otro verano abrasador. Santiago, Mateo y Leo siguieron siendo amigos, continuaron con sus aventuras, pero nunca más intentaron capturar serpientes. Ocasionalmente, uno de ellos mencionaba el incidente de la botella, siempre con una sonrisa nerviosa, cambiando de tema inmediatamente. Santiago creció unos centímetros, su voz comenzó a engrosarse y desarrolló un creciente interés por las chicas de la escuela. Mateo descubrió una pasión por el fútbol y pasaba la mayor parte de su tiempo libre pateando un viejo balón en el campito cerca de casa. Leo, el más chico, siguió siendo el más aventurero del grupo, siempre proponiendo nuevas expediciones y descubrimientos. La vida en el pequeño San Cipriano seguía su ritmo lento y predecible. Las mismas familias, las mismas calles, los mismos problemas y alegrías de siempre. La sequía seguía siendo un problema constante, los políticos seguían haciendo las mismas promesas vacías y los jóvenes seguían soñando con un futuro en las grandes ciudades. Fue en una tarde de marzo de 1990, casi un año después del incidente de la serpiente, que el destino decidió que era hora de cobrar el precio de la travesura olvidada. Santiago había llegado de la escuela más temprano de lo normal. El profesor de matemáticas había faltado y la directora decidió despachar a las clases más jóvenes. Llegó a casa y la encontró vacía, como siempre sucedía a esa hora. Sus padres todavía estaban trabajando y él tendría algunas horas a solas antes de que regresaran. Hacía calor, mucho calor. El tipo de calor que se pegaba a la piel y convertía cualquier actividad en un esfuerzo sobrehumano. Santiago decidió que era un buen momento para organizar el cuartito del patio. Su madre le había pedido varias veces que lo hiciera, quejándose del desorden y la cantidad de tiliches inútiles que acumulaba allí. Abrió la puerta de la bodega y fue recibido por el aire caliente y viciado que se había acumulado allí durante el día. El olor era una mezcla de madera vieja, cartón húmedo y algo más que no podía identificar. Algo ligeramente dulzón pero no desagradable. Santiago comenzó a trabajar metódicamente, separando lo que servía de lo que podía tirar. Había revistas viejas que guardaba desde los 8 años, algunas herramientas rotas que tal vez podrían arreglarse, juguetes que no usaba desde hace años pero que aún despertaban algo de nostalgia. Fue cuando movió la segunda caja de cartón, que la vio. La botella de plástico estaba allí, en el mismo lugar donde la había colocado casi un año atrás, solo que ahora no estaba vacía. Había algo dentro. Santiago tomó la botella y la levantó contra la luz que entraba por la pequeña ventana del cuartito. Allí dentro, enroscada en el fondo de la botella, estaba la serpiente, la misma serpiente que habían capturado aquella tarde calurosa de verano. Por un momento no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había vuelto la serpiente a la botella? Y más importante, ¿cómo había sobrevivido todos esos meses sin comida ni agua? Observando más de cerca, Santiago notó que la serpiente se veía diferente. Estaba más tierna, casi esquelética, y sus colores se habían desvanecido. Sus escamas, que antes brillaban bajo el sol, ahora parecían opacas y sin vida. Pero estaba viva. Santiago podía ver los sutiles movimientos de su respiración, el ocasional temblor de su tola. La tapa de la botella estaba bien apretada, tan apretada que Santiago tuvo que hacer fuerza para poder girarla. ¿Cómo había entrado la serpiente allí? ¿Y cómo había sobrevivido tanto tiempo sin comida ni agua? Santiago sabía que debería tener miedo. Sabía que debería dejar la botella en el suelo y salir corriendo. Pero la curiosidad era más fuerte. Como un científico ante un descubrimiento imposible, no podía dejar de observar a esa criatura que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. Giró la tapa un poco más, apenas lo suficiente para liberar la presión interna. Inmediatamente sintió un olor extraño escapar de la botella. No era un mal olor, pero era diferente, dulce y pesado, como frutas muy maduras. La serpiente se movió.
un movimiento súbito e inesperado que hizo que Santiago diera un paso atrás, pero no soltó la botella. Algo lo mantenía hipnotizado, como si fuera importante que terminara lo que había comenzado casi un año antes. Santiago continuó girando la tapa, despacio, observando a través del plástico transparente cómo reaccionaba la serpiente a cada movimiento. Parecía estar despertando de un sueño muy largo. Sus movimientos se volvían más coordinados, más intencionales. Cuando la tapa finalmente se soltó por completo, Santiago sintió una ráfaga de aire caliente salir de la botella. Un aire que olía a tierra mojada y a algo que no podía identificar. La serpiente levantó la cabeza. Sus pequeños ojos negros se enfocaron en el rostro del niño. Por un instante que pareció una eternidad, el niño y la serpiente se miraron. Santiago podría haber jurado que había algo casi humano en esos ojos, algo que hablaba de meses de prisión, de hambre, de una paciencia sobrenatural, algo que hablaba de venganza. La serpiente atacó con una velocidad que Santiago jamás imaginó posible, un movimiento fluido y certero que cubrió la distancia entre la botella y su cuello en menos de un segundo. Sintió los colmillos perforar su piel justo debajo de la oreja izquierda, e inmediatamente una sensación de ardor se extendió por la zona. Santiago soltó la botella, que se hizo añicos en el suelo de tierra del cuartito. La serpiente cayó junto con los trozos de plástico, pero se recompuso de inmediato y se deslizó rápidamente debajo de una de las cajas de cartón. Durante unos segundos, Santiago se quedó quieto, tocando el lugar de la mordedura. 2 pequeñas perforaciones de donde brotaba sangre. Miró hacia donde había desaparecido la serpiente y sintió una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo había logrado sobrevivir ese animal todos esos meses? ¿Y por qué había vuelto exactamente al mismo lugar donde la habían aprisionado? Estas preguntas resonaban en su mente mientras una extraña sensación comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Inicialmente, pensó que era solo el susto, el corazón latiendo acelerado, las manos temblando ligeramente. Pero había algo más, algo que estaba cambiando dentro de él de una manera que no podía identificar. Santiago intentó salir del cuartito, pero sus piernas parecían más pesadas de lo normal. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si necesitara recordar a sus músculos cómo funcionar. Se apoyó en el marco de la puerta y respiró hondo, tratando de calmarse. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su respiración era diferente, más agitada, más difícil, como si sus pulmones estuvieran trabajando contra alguna resistencia invisible. Se llevó la mano de nuevo al cuello y sintió que el área alrededor de la mordedura comenzaba a hincharse. El pánico comenzó a instalarse cuando Santiago se dio cuenta de que no podía sentir completamente los dedos de su mano izquierda. Era como si estuvieran dormidos, pero de una manera diferente al entumecimiento normal. Una sensación que subía lentamente por el brazo, como agua fría subiendo por una tubería. Logró llegar al área del patio, pero la luz del sol pareció intensificar todos los síntomas. Su visión se volvió temporalmente borrosa y tuvo que parpadear varias veces para poder enfocar. El mundo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta y al mismo tiempo demasiado rápido para que él lo siguiera. Santiago sabía que necesitaba pedir ayuda, necesitaba llegar a la casa y llamar a alguien, a cualquier persona. Pero cuando intentó gritar, descubrió que su voz se había convertido en un susurro ronco. Su lengua parecía haber crecido, ocupando toda la boca, y comenzó a salivar en exceso. El camino a la casa nunca había parecido tan largo. Cada paso era una batalla contra un cuerpo que se rebelaba contra su voluntad. Santiago logró llegar a la puerta de la cocina, pero cuando intentó girar la perilla, descubrió que su coordinación motora estaba seriamente comprometida. Le tomó 3 intentos abrir la puerta. Sus manos temblaban incontrolablemente y sus dedos no obedecían las órdenes que su cerebro enviaba. Cuando finalmente logró entrar, se apoyó en la pared e intentó evaluar su situación. El reloj en la pared de la cocina marcaba las 3:40 de la tarde. Sus padres no volverían del trabajo hasta las 7. 4 horas. Tendría que aguantar 4 horas en ese estado o encontrar una forma de pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Santiago intentó dirigirse al teléfono en la sala, pero sus piernas cedieron cuando estaba a mitad de camino. La caída fue pesada y descontrolada. Se golpeó el hombro en la esquina de la mesa de la cocina y rodó por el suelo, deteniéndose junto al armario.
El dolor del impacto fue agudo, pero duró solo unos segundos antes de ser absorbido por el entumecimiento que ahora se apoderaba de casi todo el lado izquierdo de su cuerpo. Su brazo izquierdo estaba completamente inútil, y comenzó a perder la sensibilidad en la pierna del mismo lado. Tumbado en el frío suelo de la cocina, Santiago intentó arrastrarse hacia la sala. El teléfono estaba a solo unos metros, pero parecía estar a kilómetros de distancia. Cada movimiento era un esfuerzo sobrehumano, y progresaba solo unos centímetros cada vez. Fue durante este intento desesperado de alcanzar el teléfono que Santiago comenzó a tener las primeras dificultades respiratorias serias. Su respiración se volvió más corta, más laboriosa. Era como si sus pulmones estuvieran siendo comprimidos por una fuerza invisible. La saliva se acumulaba en su boca más rápido de lo que podía tragar, y comenzó a hacer ruidos extraños al respirar, ruidos que nunca había hecho antes, ruidos que sonaban alarmantemente no humanos. Santiago dejó de intentar arrastrarse y se quedó inmóvil en el suelo de la cocina, tratando de concentrarse solo en respirar. Cada inspiración era una pequeña victoria, cada expiración una lucha contra el pánico que amenazaba con consumirlo por completo. En ese momento de desesperación, Santiago comenzó a tener visiones extrañas, no alucinaciones exactamente, sino recuerdos que parecían más vívidos que la realidad a su alrededor. Recordaba perfectamente aquella tarde de casi un año antes, cuando capturaron a la serpiente. Podía sentir de nuevo el calor abrasador del sol, el olor a polvo en el camino, la emoción de una aventura compartida con sus amigos. Pero ahora esos recuerdos tenían una calidad diferente. Era como si estuviera viendo todo desde el punto de vista de la serpiente. Podía sentir el terror del animal cuando fue empujado dentro de la botella, la claustrofobia del espacio reducido, los largos meses de oscuridad y soledad. Estas visiones eran tan reales que por momentos Santiago olvidó por completo dónde estaba. Era simultáneamente el niño en el suelo de la cocina, muriendo lentamente, y el animal aprisionado, sobreviviendo contra toda probabilidad movido por un único propósito: la venganza. La palabra resonaba en su mente con claridad cristalina: venganza. La serpiente no había simplemente sobrevivido por casualidad, se había mantenido viva por pura fuerza de voluntad, alimentándose de una rabia fría y calculadora que creció durante todos aquellos meses de cautiverio. La serpiente había desarrollado una paciencia sobrehumana, había aprendido a desacelerar su metabolismo, a entrar en estados de cuasi hibernación que duraban semanas. Había descubierto cómo extraer humedad del propio aire, cómo sobrevivir con recursos que ningún científico jamás imaginaría que fueran suficientes. Y durante todo ese tiempo, había guardado su fuerza para un único momento. El momento en que pudiera mirar a los ojos de su captor y devolver, con creces, todo el sufrimiento que había experimentado. Santiago entendió, con una claridad que trascendía su condición física deteriorada, que no había sido un accidente encontrar la botella ese día específico. La serpiente había esperado. De alguna manera había sabido que él volvería, y se había preparado para ese momento con la paciencia de un predador lato. Esta comprensión debería haberlo aterrorizado aún más, pero extrañamente tuvo el efecto contrario. Una calma profunda se instaló en Santiago, una aceptación casi zen de la situación. Había participado en algo que había alterado el curso natural de las cosas, y ahora estaba pagando el precio de esa interferencia. Su respiración se estaba volviendo más difícil, pero ya no luchaba contra ella. Cerró los ojos y se entregó a las sensaciones que se apoderaban de su cuerpo. Podía sentir su corazón latiendo más despacio, podía sentir la sangre circulando con menos fuerza, podía sentir la vida desvaneciéndose gradualmente de sus miembros. Y podía sentir algo más, una presencia, como si la serpiente todavía estuviera allí, observando, asegurándose de que se hiciera justicia hasta el final. Los últimos minutos de la vida de Santiago fueron una experiencia única y terrible. Tumbado en el frío suelo de la cocina, flotaba entre conciencia y algo que no era exactamente inconsciencia, sino un estado alterado donde el tiempo y el espacio parecían funcionar de manera diferente. Podía oír sonidos con una claridad sobrenatural. El tic-tac del reloj en la pared resonaba como los latidos de un tambor. El zumbido distante del refrigerador parecía el motor de un avión. Incluso su propia respiración laboriosa creaba ecos que reverberaban por toda la casa. Pero al mismo tiempo, su visión se estaba fragmentando. El techo de la cocina parecía dividirse en pequeños cuadrados, como un rompecabezas que alguien estaba desmontando lentamente. Los colores se volvían más intensos y al mismo tiempo más pálidos, creando un efecto visual imposible.
Santiago intentó una vez más moverse hacia el teléfono, pero descubrió que había perdido por completo el control de sus miembros. Sus brazos y piernas simplemente ya no respondían a las órdenes de su cerebro. Era como si la conexión entre su mente y su cuerpo hubiera sido cortada por una fuerza externa. Extrañamente, esto no lo asustó tanto como debería. Había una cualidad casi hipnótica en toda la experiencia, como si estuviera viendo todo sucederle a otra persona, desde una distancia segura y cómoda. Sus pensamientos comenzaron a derivar en territorio filosófico. Se preguntaba sobre la naturaleza de la venganza, sobre si los animales realmente eran capaces de sentimientos tan complejos como el resentimiento y la sed de justicia. ¿Había la serpiente planeado realmente todo? ¿O estaba él atribuyendo características humanas a un evento que había sido simplemente el resultado de coincidencias biológicas? Estas preguntas parecían tremendamente importantes en ese momento, más importantes incluso que su propia supervivencia. Santiago sentía como si estuviera al borde de una gran revelación sobre la naturaleza de la existencia, sobre las conexiones invisibles que unían a todas las criaturas vivas. Pensó en Mateo y en Leo y se preguntó si alguna vez sabrían la verdad sobre lo que había sucedido. ¿Cargarían con la culpa por el resto de sus vidas o lograrían convencerse de que solo había sido un terrible e impredecible accidente? La respiración de Santiago se volvía cada vez más superficial. Cada inspiración requería un tremendo esfuerzo consciente, y comenzó a darse cuenta de que pronto no tendría la energía para sostener ni siquiera esa función básica. Fue entonces que oyó algo imposible. Un sonido que le heló la sangre en las venas, el sonido distintivo de algo que arrastrábase por el suelo de la cocina. Santiago forzó sus ojos borrosos a enfocar, y allí estaba. La serpiente había salido de su escondite en el cuartito y se había arrastrado hasta la casa. Ahora estaba solo a unos metros de él, observándolo con esos ojos pequeños y negros que parecían contener toda la sabiduría y toda la malicia del mundo. Por un momento que pareció durar una eternidad, el niño y la serpiente se miraron a los ojos. Santiago podría haber jurado que vería algo casi humano en esa mirada, una inteligencia que trascendía la de un simple animal, una conciencia que había sido forjada a través de meses de sufrimiento y aislamiento. La serpiente no hizo ningún movimiento agresivo, simplemente permaneció ahí, observando, como si quisiera asegurarse de que su obra se completara adecuadamente, como si quisiera ser testigo del momento exacto en el que la balanza de la justicia finalmente se equilibrara. Santiago intentó hablar, intentó pedir perdón o explicar que solo había sido una broma de niños, pero no pudo producir ningún sonido. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía. La serpiente pareció entender de todos modos. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, en un gesto que podría haberse interpretado como aceptación o tal vez como despedida. Luego, tan silencioso como había llegado, se dio la vuelta y se deslizó de regreso hacia el patio, desapareciendo por la puerta que Santiago había dejado abierta. Los últimos pensamientos de Santiago fueron sorprendentemente pacíficos. Recordó la sensación de estar jugando en el río con Mateo y Leo durante el verano, la textura de la arena caliente entre los dedos de los pies, el sabor de las frutas maduras que caían de los árboles en el patio de la abuela. Recordó a su madre cantando mientras preparaba la cena, a su padre enseñándole a andar en bicicleta, las noches en que toda la familia se reunía alrededor de la televisión para ver las telenovelas. Estos felices recuerdos se mezclaron con la realidad física de su muerte, creando una experiencia que era simultáneamente terrible y hermosa, como si toda su vida se estuviera destilando en unos preciosos momentos de pura esencia emocional. Cuando sus padres llegaron a casa a las 7 de la noche, encontraron a Santiago tirado en el suelo de la cocina, con una expresión serena en el rostro. No había señales de lucha o desesperación. Parecía estar durmiendo pacíficamente, si no fuera por la rigidez que ya había comenzado a instalarse en sus músculos. Santiago Ramírez tenía 13 años cuando murió aquella tarde de marzo de 1990. Su cuerpo fue encontrado por sus padres 3 horas después, cuando regresaron del trabajo. La marca de la mordedura en el cuello era pequeña y casi imperceptible, pero la posición del cuerpo y la expresión congelada de terror en su rostro contaban una historia que los peritos no tuvieron dificultad en descifrar. La investigación fue rápida y concluyente. En el cuartito, del patio, debajo de una caja de cartón, encontraron una serpiente de cascabel hembra adulta, muerta desde hacía varias horas. El veneno encontrado en la sangre de Santiago correspondía exactamente al de la especie encontrada. Caso cerrado. Lo que los investigadores no pudieron explicar fueron los trozos de una botella de plástico encontrados en el suelo del cuartito. Trozos que, según análisis posteriores, habían estado expuestos a condiciones extremas de temperatura y humedad durante un periodo prolongado. Y principalmente, no pudieron explicar cómo una serpiente había logrado sobrevivir tanto tiempo en un espacio tan confinado, sin comida ni agua. Mateo y Leo se enteraron de la muerte de su amigo el día del funeral. Ninguno de los dos pudo dormir en las semanas siguientes. Ambos sabían exactamente lo que había sucedido, pero nunca hablaron de ello, ni entre ellos ni con nadie. Era un secreto que se llevarían a la tumba. El funeral de Santiago fue uno de los más concurridos que San Priciano había visto en años.
La noticia de la trágica muerte del niño se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, y personas que apenas conocían a la familia aparecieron para dar sus condolencias. Había algo en la historia que tocaba una fibra sensible en la comunidad local. El cura de la parroquia, el padre Antonio, un hombre experimentado que había oficiado cientos de funerales a lo largo de sus 40 años de sacerdocio, admitió más tarde que nunca había sentido una atmósfera tan pesada en un velorio. Era como si una presencia invisible se cernía sobre la ceremonia, algo que hacía que la gente susurrara en lugar de hablar en tono normal. Durante la misa de cuerpo presente, varias personas relataron sensaciones extrañas. Doña María, la vecina de la familia, juró haber visto una sombra moviéndose entre los bancos de la iglesia. Una sombra larga y sinuosa que no correspondía a ninguna de las personas presentes. Don Joaquín, el sepulturero más antiguo del pueblo, dijo que sintió un escalofrío inexplicable cuando estaba cerrando el ataúd. Mateo y Leo estaban entre los que cargaron el ataúd. Ambos habían perdido el sueño desde que se enteraron de la muerte de su amigo y sus madres estaban preocupadas por el estado emocional de los niños. Apenas habían hablado desde el funeral, permaneciendo en un silencio que parecía cargar el peso de secretos inconfesables. La noche después del entierro, Mateo se despertó en pánico, sudando frío y con el corazón desbocado. Había soñado con la serpiente en la botella, pero esta vez el sueño era diferente. La serpiente le hablaba no con palabras, sino con una comunicación que iba directa a su mente. Decía que conocía a todos los involucrados en su captura, que sabía dónde encontrar a cada uno de ellos. Leo, por su parte, desarrolló una fobia inexplicable a los recipientes de plástico. Cualquier botella, frasco o recipiente transparente lo dejaba en un estado de pánico. Su madre lo llevó a un psicólogo en la capital, pero el profesional no pudo encontrar una explicación para el miedo aparentemente irracional del niño. En las semanas que siguieron al funeral, comenzaron a relatarse otros sucesos extraños en la región. Los hacendados hablaban de serpientes encontradas en lugares imposibles, dentro de las casas, en armarios cerrados, incluso en refrigeradores. Siempre serpientes de la misma especie que había matado a Santiago, y siempre en recipientes o espacios confinados. El doctor Raimundo, el médico forense que había examinado el cuerpo de Santiago, quedó intrigado por algunos aspectos del caso que no podía explicar satisfactoriamente. La cantidad de veneno encontrada en la sangre del niño era mucho mayor de lo que sería normal para una sola mordedura. Era como si la serpiente hubiera inyectado toda su reserva de veneno de una sola vez, algo biológicamente inusual. Además, el análisis de la serpiente encontrada muerta en el cuartito reveló algo perturbador. El animal estaba en un estado de desnutrición extrema, pero sus órganos vitales funcionaban normalmente hasta el momento de la muerte. Era como si hubiera desarrollado una capacidad sobrenatural para sobrevivir con recursos mínimos. El doctor Raimundo envió muestras del tejido de la serpiente a laboratorios especializados en Guadalajara e incluso en la Ciudad de México, pero los resultados no fueron concluyentes. Los científicos confirmaron que era imposible que un animal de esa especie sobreviviera tanto tiempo en las condiciones descritas, pero no pudieron ofrecer ninguna explicación alternativa. El caso comenzó a atraer la atención de investigadores de universidades del Bajío. Un grupo de biólogos de la Universidad de Guadalajara llegó a San Cipriano para investigar los informes de comportamiento anómalo de serpientes en la región. Instalaron cámaras y trampas en varios puntos del pueblo, pero nunca lograron capturar evidencia concluyente de los fenómenos reportados. El profesor Edilson Moreira, especialista en herpetología, pasó 3 semanas en el pueblo recopilando testimonios y analizando muestras. Sus conclusiones, publicadas posteriormente en una revista científica, fueron cautelosas pero inquietantes. Escribió: aunque no podemos confirmar los aspectos más extraordinarios de los relatos locales, es innegable que estamos ante un caso que desafía nuestra comprensión actual del comportamiento animal. Los años pasaron y la historia de Santiago se convirtió en una tragedia más en la larga lista de accidentes que ocurrían en la región. Pero a diferencia de otras muertes por mordedura de serpiente, esta nunca fue completamente olvidada. Había algo en ella que persistía en la memoria colectiva de la comunidad. Mateo creció, se hizo mecánico, se casó y tuvo 3 hijos, pero nunca pudo librarse por completo del peso de aquella tarde de verano cuando capturaron a la serpiente. A veces, en noches de insomnio, todavía podía ver claramente la botella de plástico transparente con la serpiente enroscada dentro
y se preguntaba si había alguna forma de haber previsto lo que sucedería. Leo también siguió con su vida. Estudió, se mudó a la capital, se hizo maestro, pero nunca más pudo ver una serpiente sin sentir un escalofrío en espalda. Y nunca en toda su vida adulta pudo explicarse a sí mismo cómo un animal podía sobrevivir tanto tiempo en condiciones imposibles, a menos que tuviera una fuerza de voluntad sobrehumana para mantenerse vivo. Una fuerza de voluntad alimentada por algo muy poderoso, algo como la venganza. La casa donde vivía Santiago fue vendida unos meses después de la tragedia. La familia ya no podía vivir ahí, atormentada por los recuerdos y por el cuartito donde todo había sucedido. Los nuevos dueños demolieron la pequeña bodega y construyeron un patio con asador en su lugar. Nunca más hubo problemas con serpientes en la propiedad. Pero a veces, principalmente en las tardes muy calurosas de verano, cuando el aire se vuelve denso y sofocante, los habitantes más antiguos de la región todavía cuentan la historia del niño que murió por la mordedura de una serpiente que había estado atrapada en una botella durante casi un año. La cuentan como si fuera una leyenda urbana, de esas historias que todo el mundo conoce, pero nadie sabe a ciencia cierta si es verdad o no. Y siempre, invariablemente, alguien pregunta, pero ¿y cómo es que una víbora puede sobrevivir tanto tiempo sin comer ni beber? Y la respuesta, cuando llega, siempre va acompañada de un escalofrío. Es que cuando un animal tiene una razón muy fuerte para seguir vivo, puede hacer cosas imposibles, especialmente cuando esa razón es ajustar cuentas con quien le hizo daño. La historia siempre termina con alguien cambiando de tema, como si hablar demasiado sobre eso pudiera atraer el tipo de atención que nadie quiere. Porque en el fondo, todos sabemos que existen fuerzas en la naturaleza que no entendemos por completo. Fuerzas que pueden transformar a un animal común en algo mucho más peligroso cuando se mueve por la necesidad de justicia. Y tal vez sea por eso que, hasta el día de hoy, más de 30 años después, a los niños de la región se les enseña desde pequeños a nunca, nunca jamás, capturar animales salvajes para jugar. No porque sea cruel, no porque sea peligroso, sino porque algunos animales tienen memorias muy largas y una paciencia aún más larga. La deuda de la cascabel se convirtió en más que una historia de terror. Se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que nuestras acciones, incluso las que parecen insignificantes, incluso las que hacemos cuando solo somos niños jugando, pueden tener consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. Y que a veces, solo a veces, esas consecuencias pueden esperar casi un año para manifestarse, esperando pacientemente en la oscuridad de un cuartito abandonado, dentro de una botella de plástico acumulando fuerza y determinación para el momento en que finalmente se hará justicia. Porque al fin de cuentas, como decía la abuela de Mateo, que vivió 86 años en el campo y vio cosas que desafiaban cualquier explicación, la naturaleza siempre cobra lo que le debemos. A veces tarda, pero siempre cobra. Y cuando cobra, no perdona.